Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues vamos a comenzar aquí el cuarto asalto de esta mañana de jueves en el SIMA Academy, en el que colabora la Sociedad de Tasación. Así es. Y tenemos aquí una representante de la Sociedad de Tasación, nada más y nada menos que Beatriz Ibernón, que no es cualquiera, es la delegada general de Madrid Norte. Efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues Beatriz lo que va a hacer es intentar acercarnos a dos claves de cualquier compraventa cuando queremos que sea segura, ¿no? Que son la tasación y la certificación energética. Así es, eso es. Todo tuyo. Todo mío. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Lo que voy a intentar efectivamente es acercaros a estos dos documentos que son la tasación y la certificación energética y cómo nos pueden ayudar para hacer una compraventa segura. Bueno, voy a ver si esto funciona o no funciona. Bueno, ¿quiénes somos nosotros, en primer lugar? Sociedad de Tasación es una empresa que lleva pues 40 años dando servicio al sector de la tasación y a pues, las personas implicadas en cualquier negocio inmobiliario. Somos una empresa de ámbito nacional, estamos implantados en todo el territorio nacional, una empresa de capital español, no vinculada a ninguna financiera y bueno, pues que abarca todo el territorio. Estamos divididos en 23 delegaciones, cada una de las delegaciones tiene una red de tasadores que está trabajando y viviendo en la zona en la que lanza las tasaciones. Esto nos permite tener un conocimiento muy cercano del mercado y tener monitorizado todo el movimiento inmobiliario que existe en las zonas en las que trabajamos, que, insisto, es todo el territorio nacional. O sea, hacemos tasaciones en sitios de muy fácil acceso, grandes ciudades, Madrid, Barcelona, todas las ciudades, y también hacemos tasaciones en municipios muy chiquititos, muy recónditos, a donde pues también llegamos y también tenemos conocimiento de los movimientos inmobiliarios que existen. Tenemos más de 5 millones de registros en nuestra base de datos. Esos son más de 5 millones de movimientos inmobiliarios contrastados. Hemos hecho más de 4 millones de tasaciones, lo que de alguna manera creemos nos acredita para pensar que estamos bastante informados del mercado inmobiliario. Hacemos las tasaciones en tiempos muy ajustados, el 75% de ellas en menos de 3 días y bueno, pues llevamos desde 1982 haciendo análisis de mercado y rastreando todos los movimientos. Lo que queremos es acompañaros en el momento de comprar una vivienda. Este es para la mayoría de las familias pues la inversión más fuerte, más importante de su vida, al menos en el ámbito personal. ¿Qué ocurre cuando queremos comprar una vivienda? Bueno, pues lo primero que hacemos es elegir una entre todas las que se nos ofertan, todas pueden parecer iguales, diferentes. Nosotros tenemos que elegir una. ¿Qué herramientas tiene el comprador de viviendas? Pues hay portales inmobiliarios que son, pues la verdad, uno de los mejores aportes de los tiempos modernos para las transacciones inmobiliarias, porque tenemos acceso. Hemos puesto estos, como existen muchos más, pisos.com es compañero nuestro aquí. Estos portales inmobiliarios nos permiten tener un conocimiento muy rápido, muy inmediato de qué se vende en cada zona. Están perfectamente estructurados por zonas, por tipologías y nos dan un dato rapidísimo que el comprador tiene de forma inmediata de una estimación de valor, de por cuánto se está vendiendo. Los datos de los portales inmobiliarios son los que dan los vendedores. Estos datos tienen rigor en cuanto a que efectivamente es el precio por el que se vende ese producto, pero nos adolecen de datos que nosotros para las tasaciones necesitamos que sean muy rigurosos. Las superficies no están contrastadas o no están definidas. Cada vendedor indica la superficie que cree que tiene su vivienda.
pone a su vivienda el precio que cree que es el correcto, en función de cómo han vendido los vecinos, bueno, pues los datos son bastante subjetivos y nos enseñan la cara más bonita de las viviendas. Nadie pone un anuncio en el que se vea pues la gotera o el problema que tiene la vivienda. Es una herramienta utilísima para acercarse al mercado inmobiliario. Hay otras herramientas como son estas aplicaciones que nos dan unos valores estimados. ¿Qué ocurre con estos valores estimados? Las aplicaciones son estupendas, funcionan muy bien, estas como cualquier otra, hemos puesto estas y hay muchas en el mercado. Lo que ocurre es que los datos de los que se nutren pues no son exactamente, no están pulidos, podríamos decir. ¿Qué superficie tiene la vivienda por la que estoy preguntando? La que yo digo que tiene. No está comprobada, no está contrastada. ¿En qué datos de mercados se basan? Pues en los datos de mercado que figuran en los portales inmobiliarios. Estos datos de mercado son datos de salida, no tienen necesariamente que ser datos finalistas por los que se hace la transacción y además, como hemos dicho, tampoco tienen estrictamente definidas las superficies a las que corresponden. Por tanto, nos sirven para darnos una orientación, pero no son absolutamente definitivos. ¿Qué ocurre cuando me quiero comprar una casa? Busco en el mercado, busco la vivienda que me gusta. ¿Por qué la busco? Pues probablemente por ubicación en primer lugar. Quiero vivir cerca de mi familia, cerca del colegio de mis hijos, de mi trabajo, o en esta zona que siempre me ha encantado. Y busco una ubicación, busco un programa que se ajuste a mis necesidades. Pues necesito una casa con 3 dormitorios porque tengo 2 hijos, quiero 2 baños. Bien, cuando uno compra una vivienda está pensando en sus propias necesidades y adaptándose a ello busca una vivienda. Nos dan un plano, nos dicen que corresponde a la vivienda, pero no es corriente que quien se compra una vivienda vaya con un metro, con un distanciómetro, levante un plano de la vivienda, vea que efectivamente esos muebles caben y no hay pues un problema de escalado. Bueno, pues a partir del plano vemos que se adapta a nuestras necesidades y seguimos para adelante. Hacemos una visita a la vivienda y bueno, pues vemos que se adapta a nuestras necesidades en cuanto pues a acabados, iluminación y bueno, pues nos encandila la vivienda pues porque tiene un amueblamiento estupendo, una cocina maravillosa, unas ventanas muy bonitas o unas vistas estupendas. Vamos avanzando en, digamos, encariñarnos con esta vivienda que hemos seleccionado. Bueno, así conseguimos tener una idea subjetiva de la vivienda. Digo subjetiva en el sentido de que lo que sabemos de la vivienda es aquello en lo que nos gusta, en lo que nos satisface, en lo que se ajusta a nuestras necesidades. Y dejamos para el final los temas técnicos, porque en este momento de nuestro enamoramiento de la vivienda, son mucho menos importantes realmente. Pero hay un momento en que ya nos tenemos que sentar en una mesa y firmar un contrato de arras o firmar una hipoteca. Si vamos a firmar una hipoteca, necesariamente vamos a necesitar una tasación. Esto obliga al Banco de España, no hay mucha vuelta que darle, la vamos a necesitar. ¿Necesitamos una tasación para firmar un contrato de arras? Pues estrictamente no. Ahora, ¿lo aconsejamos? Pues por supuesto que sí. En un contrato de arras ya estamos, en muchos de los casos, anticipando pues, un 10% del valor de la vivienda y no hemos hecho ninguna comprobación, porque realmente aquellos que hayáis comprado una vivienda, si lo pensamos fríamente, no hemos hecho muchas comprobaciones. ¿Es el momento de pedir la tasación? Pues en nuestra opinión sí, la tasación y la certificación energética, porque nos van a dar una información importantísima para la compraventa. Lo estamos dejando para el final, lo estamos dejando para el momento de la hipoteca, que es cuando nos obligan. Pero antes de ese momento, la tasación nos puede dar una información valiosísima para tomar la decisión más importante de nuestra vida hasta el momento. ¿Qué esperamos de una tasación? En general, se espera de la tasación que me dé un dato económico. Esto es donde nos quedamos si no rascamos en el producto. Pues me entra la tasación, me salen 300.000 euros, que es por lo que compro, qué bien, la tasación está bien hecha. La tasación da muchas más cosas, la tasación da muchísima información, igual que la certificación energética. Por eso insistimos en que es verdaderamente un producto necesario y que aporta una claridad enorme sobre lo que voy a comprar. Una vez que nos decidimos a hacer nuestra tasación, a la derecha
bueno, a la derecha mía, a la izquierda una presentación de una tasación, a la izquierda una certificación energética. Estos son los productos de los que estamos hablando. Encargamos la tasación a la sociedad de tasación en este caso. ¿Y cómo se inicia este procedimiento? Lo primero que hace nuestro tasador es buscar este documento. Hay muchísimas personas que llegan a la firma de las arras a entregar un 10% del valor de la vivienda sin tener este documento. Lo sabemos porque luego, cuando nos piden la tasación, nos dicen que no tienen nota simple. Oiga, pero usted ha firmado la compraventa de su vivienda, ha firmado un contrato de arras y no ha visto este documento. Esto es una nota simple del registro. En España tenemos la grandísima suerte del registro de la propiedad, perdón. En España tenemos la grandísima suerte de tener un registro de la propiedad que funciona muy bien. Se registran todas las cosas de interés que le ocurren a una vivienda a lo largo del tiempo. Todas las cosas que pasan por notaría. Esto es el carnet de identidad de la vivienda. La nota simple registral tiene un número de finca registral que a partir del momento en que nosotros iniciamos el contrato inmobiliario, nuestra vivienda ya no se llama calle Alcalá número 15, primero A. Nuestra vivienda se llama finca registral número tal del registro de la propiedad de tal municipio. ¿Qué datos nos da este documento? Esto es lo primero que mira un tasador. Primero, que la ubicación de la vivienda sea efectivamente la que nosotros creemos que es. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que los titulares de las viviendas te dicen que esta nota simple corresponde a su vivienda y es evidente que creen que así es. No, bueno, no estoy hablando de casos de estafas, que no es corriente, ¿no? Pero hay que comprobarlo. No siempre ocurre. Hay veces que hay sorpresas y lo que creemos que es una nota simple que corresponde a la vivienda que nos están vendiendo no es así. Si en la nota simple, en la literatura de la nota simple, donde figura la dirección, pone calle Alcalá, número 10, primero A, no tendremos ninguna duda. Sí, es lo que me han enseñado. En otras ocasiones pone parcela RCM3 del Plan Parcial Los Berrocales del Plan General de Madrid. Ojo, ahí empieza el trabajo del tasador, confirmando que efectivamente esa descripción registral se corresponde con la dirección que creemos que nos estamos comprando. Adelante si vemos que efectivamente coincide. Es la primera comprobación que hacemos. Continuamos con las comprobaciones. Titulares, efectivamente comprobamos que el titular lo es en pleno dominio, que no hay usufructuarios, que no hay arrendamientos financieros, que no hay apuntes sobre el inmueble pues que está cedido a la utilización de la custodia de un niño hasta determinada edad. Bien, hacemos todas ese tipo de comprobaciones respecto a la titularidad. Más cosas. La descripción de lo que tenemos que tasar. Tenemos que comprobar que efectivamente lo que figura que tenemos que tasar es lo que tasamos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que hay veces que creemos que nos estamos comprando una vivienda y nos estamos comprando un loft, que ahora se estilan mucho y bueno, son productos estupendos, pero tendrán un tratamiento hipotecario diferente y luego a lo largo de la vida, pues sí, podré vivir en un loft, pero tengo que estar informado de que lo que me compro es un loft. Nos encontramos con muchas ocasiones que cuando llega la nota simple le decimos al cliente: ¿usted se está comprando una oficina? ¿Es consciente de ello? ¿Es lo que quiere? Sí, adelante, lo tasamos todo, por supuesto, pero hay que confirmar que lo que nos venden es lo que creemos estar comprando. Más cosas, superficies. Pero bueno, si a mí me dijeron en la visita, y tengo un plano que lo pone, que tiene 120 metros y aquí pone que tiene 60, bueno, a lo mejor tenemos una bohardilla que el vendedor cree que me está vendiendo, pero no es suya en realidad. Pues ha hecho un agujero en el forjado y ha llegado al bajo cubierta del edificio y entonces la vivienda es más grande de lo que está registrado. Si todo se puede comprar y vender, la cuestión es si luego lo voy a poder hipotecar. Hacemos esas comprobaciones. Las comprobaciones se multiplican en el caso de chalés, las viviendas unifamiliares. ¿La parcela se corresponde con lo que me venden? Pues depende, a lo mejor estoy cogiendo un trozo de parcela que no es mío, un trozo de parcela de la calle, un trozo de parcela del vecino. Hay múltiples comprobaciones. Situación urbanística. Bueno, tengo que comprobar que efectivamente en zonas muy consolidadas la situación urbanística no es preocupante. En zonas de nueva creación o de reciente creación, la situación urbanística es importante. Están recepcionadas las obras de urbanización. Tengo una carga urbanística pendiente.
pues puede que la tenga y que no sea preocupante, que el tasador compruebe que esa carga ya está liquidada, pero también puede que no esté liquidada y que a futuro me encuentre con que tengo una carga urbanística que tengo que abonar porque es inherente a mi vivienda y ahora el titular de la vivienda paso a ser yo. ¿Y puedo asumir esa carga? Sí, si no ocurre nada. La vivienda se puede vender igualmente, pero hay que ser consecuente con que tiene una carga y tener previsto cómo se va a pagar esa carga. Más cosas nos dice una nota simple. Si hay embargos, bueno, pues una serie de comprobaciones que el tasador hace el primer día y que es posible que el comprador haya llegado a este punto sin ni siquiera haber caído en ello. Además de las notas simples de registro, tenemos otra documentación que es la catastral. Esta documentación es pública. La nota simple del registro también es público, pero cuesta dinero y además hay que identificar la finca, es un poquito más complicado de obtener. Esto es una web en la que podemos entrar todos y sacar el dato de la vivienda que nos compramos. Aquí figura la superficie que tiene y figura el año en que se construyó y figura los datos que Hacienda tiene sobre la vivienda que yo me compro. Hacienda porque son los datos a partir de los cuales se establecen los impuestos. Bueno, también hacemos comprobaciones que todo sea correcto en el catastro. Hacemos una comprobación muy importante. Mandamos a nuestros técnicos, a nuestros tasadores, a hacer la tasación. Nuestros tasadores son todos arquitectos o arquitectos técnicos. Tenemos también una red de ingenieros, pero son otro tipo de productos. En cuanto a vivienda, son todos arquitectos y arquitectos técnicos. Y llegan a nuestra casa, que nos queremos comprar, y la miden de arriba abajo y levantan un plano. En caso de disponer de un plano, porque la propiedad dispone de plano, lo que hacen es comprobar todas las superficies del plano. ¿Qué nos dan nuestros tasadores? Ahora sí que nos concretan de qué superficie estamos hablando y nos encontramos con que las viviendas tienen tres tipos de superficie: la superficie útil, la superficie construida y la superficie construida con zonas comunes. ¿Qué es la superficie útil? La que se puede barrer, la que se puede moquetar, lo que mide la moqueta si moqueto toda mi casa. ¿Cuál es la superficie construida? Es esa superficie útil más lo que ocupan los muros privados de mi casa y los tabiques. ¿Y cuál es la superficie construida con la parte proporcional de zonas comunes? Pues es esa parte de portal, escalera, cuartos de basuras, el camino, bueno, camino no, la zona hasta llegar a la piscina, hasta bajar al garaje, que se repercute en cada una de las viviendas. Cuando yo tengo claro cuál es la superficie en la que me estoy moviendo, entonces tengo claro cómo aplicar los precios. ¿Por qué? Porque es corriente tener el dato más o menos de por cuánto se vende en cada zona. En los portales inmobiliarios que hemos visto antes, continuamente están analizando esos datos y nos dan esos datos. Valor medio de la zona, tanto. Valor medio, ¿en qué superficie? ¿En la útil, en la construida o en la construida con zonas comunes? En este ejemplo, que no es más que un ejemplo, vemos una diferencia de 3.000 a 3.750. Hablamos de una vivienda de 100 metros que pueda valer, según estos datos, pues 350.000 euros o 280.000, en función de a qué le estoy aplicando la superficie. Así de importante es tener clara cuál es la superficie. ¿Por qué decimos entonces que estos datos que localizamos en los portales y en las aplicaciones que nos dan valores son pues, datos que puedan ser interesantes, pero que no podemos tomar nuestras decisiones en función de ellos? Porque no llegan a este análisis, no se hace el análisis así. Cuando el tasador llega a la vivienda, la mide, determina cada una de estas superficies y, en función de una base de datos de la que ahora os hablaré, determina cuál es el valor unitario que le corresponde a esta vivienda multiplicado por la superficie correcta. ¿Qué os cuento de la base de datos? Nosotros en Sociedad de Tasación tenemos un área enorme con muchísimo personal y con muchísimos recursos destinados a que la base de datos sea totalmente correcta. Esto quiere decir que cuando nosotros analizamos las ventas, nos basamos en estas ofertas que hemos visto en los portales inmobiliarios, pero las homogeneizamos. Todos los datos que metemos en nuestra base de datos están
referenciados a su superficie construida con zonas comunes. Esto quiere decir que todos nuestros valores unitarios que tenemos registrados en la base de datos se corresponden con la misma superficie. Por tanto, no hay opción de esta diferencia. Bueno, si lo miro en un anuncio me dicen que la misma vivienda tiene 100 metros y si lo veo en otro anuncio me dicen que tiene 70. Nosotros ya hemos metido todos los datos correctamente. Es cierto que tenemos una cantidad enorme de recursos destinados a que esto sea correcto. ¿Qué más cosas tenemos en nuestra base de datos? Pues tenemos eliminadas las duplicidades. Esto significa que cuando entramos en un portal inmobiliario a buscar una vivienda en una zona, nos encontramos 6 veces la misma vivienda con diferentes vendedores. Además ocurre que cada uno de ellos puede estar dando un valor diferente en lugar de lo que haya conseguido negociar con el vendedor y en función de sus propias comisiones. Y nos puede ocurrir incluso que cada uno de ellos nos esté dando una superficie diferente. Si esto lo trasladamos tal cual a la base de datos, pues la base de datos no es fiable. Nosotros no lo trasladamos tal cual. Nuestro equipo elimina todas las duplicidades, localiza las direcciones reales y no los entornos, como suelen venir anunciados, y localiza, bueno, y llega a los precios que considera que son definitivos de venta para introducir en la base de datos, eliminando elementos especulativos. Bien, ¿qué hacemos con esta base de datos, con esta superficie y con todas las comprobaciones que ya hemos realizado? Pues hacemos unos informes que constan de certificado e informe. Este es el certificado, que es un resumen de los valores alcanzados y tiene un campo muy útil, que es el último, donde pone observaciones, en el que explicamos aquellas cuestiones que nos parecen de importancia y que hay que leerse cuidadosamente cuando uno recibe la tasación. No quedarse solamente con el dato del valor, de si me entra la operación o no me entra, sino leer estas observaciones. Tienen diferentes categorías. Si figuran como observación, no nos debemos alarmar, son comentarios pues, de cómo se ha ejecutado el informe, de las situaciones que se han podido observar durante la redacción. Si figuran como advertencias, pues son lo que su propio nombre indica, una advertencia. Ojo, en el registro tienes esta incidencia, en el catastro tienes esta otra. Ojo, porque hay un inquilino en estas condiciones. Bien, si lo que tenemos ya es un condicionante, estamos invalidando la operación hipotecaria. Este dato es muy importante. Un banco no hipoteca si nosotros ponemos un condicionante. Por eso decimos que es muy importante conocer lo que el tasador tiene que decir, porque si la vivienda no es buena para el banco, a lo mejor me debo replantear que es que tampoco es buena para mí. Hay condicionantes que se pueden levantar de forma ágil. Bueno, pues falta documentación. En cuanto se aporta se puede levantar el condicionante. Pero ojo, si no es bueno para el banco, si el banco no lo considera como una garantía válida, ¿de verdad debo arriesgarme a considerar yo comprarme esa vivienda, hipotecarme durante 30 años? A lo mejor este dato que me está dando el tasador es verdaderamente importante y quizás si lo hubiese conocido antes, pues no me hubiese comprado la vivienda o no hubiese expuesto ya mis arras. Bien, el certificado sintetiza el contenido del informe que, bueno, lo que contiene es lo que os he ido explicando. Pues en primer lugar una identificación de ubicación, identificación registral, identificación catastral, comprobaciones urbanísticas. Hay viviendas que queremos comprar con 300 metros, qué maravilla, qué casa tan grande, pero oye, cuando llega la nota simple tiene 150 metros en lugar de 300. Es que me faltan 150. El comprador siempre va a decir, el vendedor siempre va a decir que no pasa nada. Ah, sí, no pasa nada, no te preocupes, es una ampliación que hicimos y no está registrada, por eso pone 150, pero en realidad son 300. Bueno, pues no te voy a comprar la casa en tanto que no inscribas la ampliación. Si tal y como me dices, no pasa nada. No, bueno, mira, es que la intentamos inscribir, pero resulta que no cumple urbanísticamente. Ojo, el tasador lo va a detectar, va a hacer una comprobación urbanística y va a decir,
mire usted, yo de los 300 metros le puedo tasar los 150 que cumplen. Los que no cumplen hay que solucionarlo. Hablamos del tema de las advertencias, los condicionantes. Hay que solucionar ese problema. Es que yo no me había enterado de que tenía este problema. A mí me vendían una casa, como dicen los vendedores, como cuerpo cierto. Sí, muy bien, como cuerpo cierto. Comprar como cuerpo cierto, uno puede comprar lo que quiera, hipotecar no. Y esto es muy importante, porque probablemente, pues yo creo que en la mayoría de los casos, las compraventas están supeditadas a la concesión de la hipoteca. Entonces, bueno, bien, yo puedo decidir que me compro un chalet de 300 metros por 300.000 euros, pero si de ese chalet solo me van a poder tasar 150 metros, tengo que buscar la forma de financiar el resto. No decimos que no se haga la compraventa, decimos que no es hipotecable. Ojo, porque a lo mejor lo que ocurre es que no puedo comprarlo. Esto surge cuando el tasador hace las comprobaciones urbanísticas, que eso sí que nos consta que poquísimas personas se van al ayuntamiento a hacer una comprobación urbanística cuando se compran un inmueble. Lo dejan en manos del tasador, cuando ya han firmado el contrato de arras. Este es parte del problema que se evitaría solicitando una tasación de forma previa. ¿Qué más figura? Bueno, pues la descripción de todo lo que estamos viendo, las calidades, los acabados, año de antigüedad, si consideramos que tiene mejoras, bueno, pues toda la descripción de la vivienda. Como veis, resume situación urbanística, régimen de protección. Este es un dato que no siempre figura en el registro de la propiedad. En general, cuando uno va a comprar una vivienda, el vendedor o bien conoce que la vivienda está protegida y le dice, mira, la vivienda está protegida, su valor máximo es este, te lo vendo por este valor, o los acuerdos a los que se lleguen, o bien dice que la vivienda era protegida, pero es muy corriente que nos digan, bueno, sí, la vivienda era protegida, pero ya no lo es. Bueno, al tasador no le vale con el ya no lo es. El tasador hace las comprobaciones de protección oficial. Si la vivienda sigue siendo de protección oficial, estamos hablando fundamentalmente en el caso de segundas transmisiones, no de obra nueva, de vivienda usada. Si el tasador dice, o sea, si el tasador ve que la vivienda tiene posibilidad de ser de protección oficial, va a indagar hasta el final y de verdad va a comprobar y va a certificar que la vivienda ya no está acogida al régimen de protección oficial o que sigue estándolo. Y en ese caso va a marcar un valor máximo legal, que será el de tasación. Aparte de, por supuesto, obtener un valor de mercado. Si la vivienda fuera libre, valdría tanto, pero la vivienda no lo es. Es un dato muy importante, porque muchas transmisiones de vivienda de segunda mano se hacen en la idea, que seguramente no hay mala intención, pero en la idea de que no, era de protección oficial cuando lo compré. Los tasadores también comprueban que efectivamente las viviendas ya no lo son, o que lo son. Con todas estas comprobaciones aquí tenemos la zona del estudio de mercado, una vez que el tasador ya sabe perfectamente cómo es la vivienda, jurídicamente, físicamente, su ubicación, si tiene ascensor, si no lo tiene, si se reformó, si tiene una caldera que hay que cambiar o acaban de instalar una instalación de aerotermia. Cuando el tasador tiene todos los datos, entonces con los estudios de mercado que realiza específicamente para esa propia tasación y con los que hemos ido acumulando en nuestra base de datos, llega a la conclusión de cuál es el valor correcto. Pero el tasador tiene todos los datos. Con ese análisis, con esos valores, llega a unos valores, que es el valor de tasación, con sus correspondientes cautelas, observaciones, advertencias y, el peor de los casos, condicionantes. El peor de los casos de cara a hacer una hipoteca. Condicionantes que en muchas ocasiones ayudan al cliente a no tomar una decisión fallida. El informe de tasación se acompaña de los documentos que se han necesitado para hacer la tasación, pues planos, el plano que levanta el tasador o el que le dan y él comprueba en la visita, fotografías externas, internas, que acreditan que el tasador efectivamente ha estado en la vivienda y ha conocido la vivienda de primera mano, documentación registral, documentación catastral, documentación urbanística, documentación de protección oficial, lo que proceda en cada momento.
Esto es lo que os cuento de las tasaciones. Y ahora os quería hablar de las certificaciones energéticas. Bueno, las certificaciones energéticas aparecen en el mercado en el año 2013 como un documento que de pronto se ve como una obligación más. Bueno, ahora nos obligan además una cosa más, una certificación energética. Poco a poco han ido ganando fuerza y han ido ganando importancia. Nosotros en 2013, cuando comprábamos una lavadora, pues comprábamos la que más se ajustaba a las características que nosotros buscábamos. Ahora somos incapaces de comprar una lavadora sin ver su certificación energética. Me compro esta que consume más, me compro esta que contamina menos. Es importantísimo en la compra de una lavadora o en la compra de cualquier producto. Vemos su trazabilidad, su consumo. Bueno, además ahora con el problema del incremento de la crisis energética, pues desde luego lo vemos más aún. Bueno, pues todos estos datos los teníamos de forma obligatoria desde 2013 y no les hacíamos caso. Ahora afortunadamente se ha impuesto la sostenibilidad y afortunadamente vamos a informarnos sobre las características de nuestra vivienda. Estamos hablando de que la emisión de carbono a la atmósfera que tanto nos preocupa, el 50% de estas emisiones las emiten las propias viviendas. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a llevar los tetrabricks a reciclar, el vidrio, y nos parece súper importante y además estamos interesados y plenamente implicados en la sostenibilidad del planeta, pero olvidamos aquello con lo que más contaminamos, mucho más que con el coche, mucho más que con cualquier otra cosa. Contaminamos con las viviendas. En 2021 se publica el decreto 390-2021 que nos dice, ojo, porque a partir del año que viene, a partir del 1 de junio de 2022, nos vamos a poner muy serios con que efectivamente las ventas, las ofertas de viviendas en venta y en alquiler tienen que estar acompañados de un certificado energético, pero tienen que estarlo desde el primer momento. Vamos a olvidar, aquellos que estéis comprando vivienda os tiene que sonar. Se nos va a olvidar esto del en trámite. Certificación energética, en trámite. Se acabó. A partir del 1 de junio, quedan 6 o 7 días, se prohíbe, se puede seguir actuando con el en trámite, pero el sistema sancionador ya entrará por consumo y el sistema sancionador ya es importante. ¿Por qué? Porque realmente los datos que nos dan la certificación energética tenemos como compradores derecho a disponer de ellos desde el primer momento. La certificación energética se tiene que convertir en un documento más para la toma de decisiones y no en un trámite. Es derecho del comprador y obligación del vendedor. ¿Qué nos dice una certificación energética? En primer lugar, nos habla de las emisiones. Es esto de lo que hablaba. ¿Cuánto contamina mi edificio? Tengo opciones de la A a la G. Yo quiero que mi edificio sea A. Todos queremos que sea A, pero ser A pues es complicado. Entre la A y la G, la peor de las situaciones es la G. Cuando una certificación energética te dice que tu edificio es G, no se trata de que no te lo compres, tu vivienda. Bueno, se trata simplemente de que sepas lo que te estás comprando. Sigo. Lo siguiente de lo que nos habla es de la demanda, de cuánto consume mi edificio. Quiero que consuma A, pero puede consumir hasta G. Si el edificio consume G, pues la vivienda, pues, pues consume G. Eso significa que voy a gastar más dinero en calentarlo, en enfriarlo, que a partir de esa decisión decido que no me compro la vivienda. Pues eso ya es potestativo de cada uno, pero tenemos derecho a estar informados de que mi edificio, mi vivienda, consume A o consume G. ¿Qué más dato nos da la certificación energética? La energía primaria. Este es un concepto un poco más, que es, menos del día a día. Es la huella de carbono, vamos a ver, es los consumos que tiene mi edificio en función de la distancia a la que está la energía que yo utilizo. Quiero decir, si consumo electricidad,
No es lo mismo una electricidad que venga de una planta que esté a 1000 kilómetros de mi casa, o un gas que venga por un gaseoducto desde Rusia. No es lo mismo que yo tener unas placas solares en el tejado de mi casa. No tiene nada que ver. La energía primaria es muchísimo más baja. Este es otro dato que me da la certificación energética. Y por último, la certificación energética incluye un análisis técnico del arquitecto, el aparejador o el ingeniero que ha ido a mi casa, que ha tomado las mediciones de todo lo que hay en mi casa. Incluye un análisis técnico y una descripción de las medidas de mejora. Esto quiere decir que en función de los materiales constructivos de mi vivienda, de las superficies, de los aislamientos que tenga mi vivienda, de la calidad de las ventanas, de la calidad de la cubierta, de la exposición solar, de múltiples factores, voy a conocer todos estos datos y el técnico que va a mi casa y que está altamente cualificado me va a proponer unas mejoras. Bueno, las mejoras evidentemente siempre incluyen, pues incluye usted en su vivienda energías sostenibles, pero eso es lo que nos gustaría a todos, si no las tenemos, incluirlas. Son datos más importantes de lo que a primera vista parece, y deben servirnos para la toma de decisiones. En el caso de la vivienda nueva, estamos viendo de forma objetiva que sirven para la toma de decisiones. Si nos damos un paseo por la feria, vemos la cantidad de viviendas que se ofertan con certificación energética AA. Esto quiere decir que su equipo de diseño, su equipo de construcción, se han esforzado enormemente en utilizar sistemas constructivos, fuentes energéticas suficientes para conseguir la calificación AA. Y estamos comprobando de forma objetiva que las viviendas con calificación energética AA se venden mejor por precios más altos. Implican un ahorro a futuro e implican pues una tranquilidad por parte del usuario de que su vivienda es sostenible, porque esto nos preocupa, no solamente desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de implicación social. Muy bien, pues con estos dos documentos, bueno, insistiros por supuesto en que el comprador tiene el derecho a que desde el primer momento en que toma contacto con la oferta, en venta o en alquiler, tanto de vivienda nueva como usada, como de ampliaciones de vivienda, tiene el derecho a que el vendedor le explique qué le está vendiendo, en términos de eficiencia energética. Derecho del comprador, obligación del vendedor. Y no perder de vista que las infracciones a partir de ahora se regularán por el régimen sancionador en materia de defensa de los consumidores y usuarios por consumo. Bueno, pues con estos dos documentos lo que os ofrecemos es la seguridad jurídica y la seguridad documental de que vuestro inmueble se corresponde con lo que creéis que estáis comprando. Nos gustaría que todos los inmuebles que nosotros tasamos efectivamente fueran así, que en muchas ocasiones es como los ven los compradores, y que no sean así, que en muchas ocasiones es como lo vemos nosotros, sencillamente porque cambiamos el punto de vista. Es la única diferencia, el inmueble es el mismo, pero en ocasiones, cambiando el punto de vista, no son tan bonitos como el comprador los ve, sobre todo porque el comprador, en el momento en que compra y ya se ha enamorado de una vivienda, no quiere ver los defectos de la vivienda. Y es importantísimo contar con alguien que de forma objetiva, sin estar enamorado de la vivienda, nos dé una opinión clara sobre la calidad en todos los sentidos de la vivienda que estamos comprando. Esto es lo que os queríamos trasladar, deciros que Sociedad de Tasación está a vuestra disposición siempre. Tenemos todo tipo de formas, tecnologías para
que contactéis con nosotros, la web, aplicaciones, yo que sé, pagos por Bizum, lo que se os ocurra. Estamos absolutamente al día en tecnologías y, por supuesto, a vuestra disposición siempre para ayudaros. Desde un punto de vista particular podéis pedir las tasaciones a través de las entidades financieras, como os parezca conveniente. Y bueno, pues agradeceros vuestra atención y a vuestra disposición si tenéis alguna consulta o alguna pregunta que nos queráis hacer. Gracias, Beatriz. Sí, ¿alguna duda? Bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro, que lo has explicado bastante detalladamente, pero siempre está bien alguna reflexión para complementar aquí la explicación de nuestro ponente. Espera un segundo, que te están trayendo el micro. Sí, porque no sé. Ahí. Hola, sí. Sí. Gracias. Hola. Bueno, primero muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Gracias a ti. A ver, yo, como ya soy bastante mayorcete, pues tengo experiencia en este caso como directivo de una sociedad como la tuya. Ya luego, si quieres, te cuento cuál fue hace muchos años. Y conozco bien el sector de la tasación. Y luego, aparte, pues también tengo experiencia como propietario y como promotor inmobiliario. Es cierto que el informe de tasación a efectos de seguridad jurídica y sobre todo de cálculo hipotecario y tal es indestructible, o sea, es lo mejor que se ha inventado en España en muchos años y además es muy español. Así es. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la información del valor de mercado, es muy deficiente todavía, sinceramente lo digo porque la realidad de las transacciones, es cierto que en teoría los informes de tasación se basan en transacciones reales. Pero tú y yo sabemos que al final eso no es verdad, porque el tasador no tiene tiempo de eso y tampoco hay información suficiente. Al final es efectivamente homogeneización de datos que aparecen o que te chivan los porteros o las agencias, o Idealista, o Fotocasa o similares. Entonces lo digo porque yo tengo una experiencia muy reciente de un familiar que la tasación fueron 400.000 euros y la casa se vendió en 570.000. O sea, no en 410.000, sino en un 50% casi más. No te quiero contar qué habría pasado si él se hubiera puesto a la venta en ese precio. Entonces, creo que ahí deberíais yo ya no estoy en el sector hace 30 años, deberíais de verdad hacer un acto de reflexión, de verdad, no considerar que todo el resto de la información de mercado es mala o no es suficientemente buena para vosotros. Lo he vivido desde dentro, o sea, que sé lo que es y sé que se opina así, y dar realmente a la gente que se dedica a hacer transacciones información que verdaderamente sirva para el mercado, no solo para la hipoteca. Vale. Eso es solamente eso. Eso es una reflexión interesante. ¿Tú la compartes? ¿No la compartes? No te pronuncias, queda ahí la reflexión. Sí que me pronuncio. Por supuesto que te agradezco la reflexión, pero no lo puedo decir de otra manera. No puedo estar más en desacuerdo. Ya me imagino. Es lógico. Bueno, por una parte hablas de un caso específico, bueno, y hablas de que estabas en el sector. Fui director general de Tecnitasa, que es la tercera era. Sí, conozco Tecnitasa. Sí. Me sorprende, bueno, es la experiencia que nos cuentas y bueno, aquí ha quedado. Yo no puedo estar más en desacuerdo. Nosotros hacemos un análisis del mercado exhaustivo. No basamos las valoraciones, como dices, en transacciones. Deberíais. Según la norma, se debería. Pero como no las hay, utilizáis testigos de oferta. Bueno, esto no es exactamente así. Bueno, pues nada. Está hecha la reflexión, ha quedado clara la idea. Vamos a ver cuál es la idea de la ponente y pasamos al siguiente tema. La normativa es clara y nosotros la conocemos muy bien porque la seguimos de forma exhaustiva. La normativa te pide basar los valores en transacciones u ofertas reales que existan en el mercado. Y eso hacemos nosotros. Como estamos continuamente haciendo tasaciones, hablamos de 4 millones de operaciones. Nosotros tenemos transacciones reales, absolutamente reales, que conocemos. No
supongo que vas por la línea de que en ocasiones se escritura por un precio y se vende por otro. No. Bueno, nosotros conocemos muchas transacciones reales porque nos las informan nuestros clientes y además tenemos el mercado absolutamente monitorizado y llevamos un seguimiento exhaustivo del mercado. Es verdad que muchas de las ofertas hoy en día hacemos como los propios compradores. ¿Dónde encuentras las ofertas? Hay carteles por la calle, pero no es lo que era antes. Antes es verdad que para comprar una vivienda pues había estos periódicos de segunda mano, los carteles por la calle, los conserjes de las fincas. Ahora, además de los carteles, tenemos los portales inmobiliarios de los que recogemos muchísima información, pero información que pulimos por completo. Nosotros, por eso he dedicado un ratito a explicar que nuestra base de datos se lleva muchísimos de nuestros recursos. Comprobamos que no estén duplicados los testigos, comprobamos que las superficies sean reales. Entramos en catastro y cuando alguien oferta su vivienda por 400 metros, nosotros vamos y decimos, no, mira, tiene 275 porque 50 son la piscina y 25 son un cobertizo que tiene a la entrada. Pulimos las ofertas. O sea, no es un traslado de vuelco los datos de los portales, ni muchísimo menos. Eso es impensable. O sea, los valores, puede haber pues algunas discrepancias, evidentemente, pero los valores en general son... Bueno, en general no, los valores a los que alcanzamos son correctos. La prueba está en que las operaciones bancarias salen adelante. ¿Más cuestiones? ¿Es la oportunidad? ¿No hay más? Bueno, pues Beatriz Ibernón, delegada general de Madrid Norte de la Sociedad de Tasación, muchas gracias por acercarnos a esta parte del mundo inmobiliario y hasta una próxima ocasión, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros, es un placer siempre. Y gracias. ¿Aplauso? Gracias. Pues ha sido una presentación preparada, ¿vale? Se lo ha currado. Me ha gustado mucho lo de la piscina, ¿eh? Sí, la parte final. Y nada, vamos a hacer un receso para comer y volvemos a las 4 de la tarde con un asunto también interesante. El nuevo hogar, tendencia en el diseño de interiores. Nos vemos luego. Gracias.